está preparando para grabar. Listo, empezó la grabación. Muy bien. Bueno, muy bien. Hola, Entonces, Maca, ¿cómo estás? ¿todo bien? Bueno, me alegro. ¿Estamos? Che, pero Gloria y Anita, ¿dónde Creo que están en están? la otra reunión de la Comisión 2. Y Tenemos dos yo no tenía que comisiones. entrar en aquella. Y, Uy, me y están capaz, mandando mensajes. ¿Qué sé yo? sí. Yo apreté, le dije link 2. No, Bueno, tenemos dos links. Sí, puse uno ahí en el curso. Tenemos ahora. es que yo pensé que estaba entrando en el 2, pero bueno, ahora busco cuál es el que tengo que entrar, Seba. Y se lío. No, sí, yo creo que debería andar bien, que se llama 2. Y si lo pones, vas a entrar en. Sí, Comisión 2 te va a llevar a otra reunión, teóricamente. El que dice encuentro sincrónico, comisión 2, acá nos vamos a encontrar de forma sincrónica algunos jueves. Sí, a ver si lo puedo probar. Entrar a la Ese apreté y me reunión. trajo aquí. Sí, y ya hay gente. Ahí está Bueno, Gloria, está Anita, hay otras personas. voy de Valentina. vuelta. Dale, listo. Chau, chau. Gracias, perdón. Bien, tengo muchas a la vez. Yo no sé si los estudiantes se habrán enterado que era 10:30, porque decía a las 11 y por ahí se Sí, pero lo conectan. puse recién hoy a la mañana. En general teníamos a las 10:30. Yo cuando cambié, como lo tenía agendado a las 11, lo puse a las 11. Estoy como un poco desconectado, pero bueno. Bien, ¿cómo andamos con los contenidos? Mañana voy a tener una reunión con el programador para definitivamente ver cómo avanzamos con el tema de la página web. A ver si ya él quiere también sacárselo de encima, ya se liberó de otros compromisos que tenía, así que va a empezar a trabajar la semana que viene directamente sobre esto. Tendríamos que formalizar un poco, decidir cuáles son los contenidos que le vamos a dar inicialmente, o por lo menos las referencias bibliográficas o los textos que le vamos a empezar a pasar como para empezar a darle contenido a la página, ¿sí? A ver, déjenme ver. Mientras voy a tratar de confirmar la reunión con él para mañana, por si alguno de ustedes quiere estar. Jorge. Bien. Creo que hasta ahora lo único que tenemos es lo que ya habíamos hecho el cuatri pasado, pero Bien, después creo que no hay nada muy sólido. bien. Mañana a las 9. Bien, ahí le estoy preguntando si nos podemos reunir mañana a las 9. En todo caso, si alguna quiere participar, porque vamos a, por ahí para definir con él algunas características de cómo va a ser la página y de cuáles son los contenidos que vamos a poner. Yo creo que sí tenemos una serie de documentos, ¿sí? que podemos darle. No sé si los actualizamos o no, no buscamos nada todavía, hoy es una reunión para organizarnos, ¿cómo venimos? Eh, no, dijimos como que empiecen a buscar para esta reunión más en específico. El tema es que acá creo que hay una sola estudiante, que es Marina. Marina, sí. Sí, entonces no sé cómo vamos a hacer con ese tema. Pero nada, y con respecto a la página, en el drive que tenemos, en la carpeta, hay un documento que tenemos ahí como punteado que era lo que quería Sí. que tenga la página. Eso sí. No, eso sí, inclusive te acordás que lo hablamos con él, que estuvimos la otra vez en la reunión y le mostramos lo de la caja negra, el gato negro, creo que era una cosa así. Él dijo que sí, que no había ningún inconveniente, lo que necesitamos es empezarle a dar, viste, contenidos para que él pueda poner en este tipo de cosas. Entonces, sí tenemos que resolver y que definir cómo los vamos a organizar en ese doc, ¿sí? Tenemos un Google Doc que es el de, a ver, lo voy a buscar, compartidos, Drive. Compartidos conmigo, para ver
Comienza ahora. No, pero esto no es difícil. A ver en qué estado está. Compartido conmigo. Muy bien. Esto es PSC1, dejar sin castigar. Tenemos la carpeta. Bibliografía obligatoria, fondos y logo, página web, propuesta. No, bibliografía obligatoria no tenemos nada, está vacío. Están los archivos subidos, creo. Los mismos que estaban en el campus. Puede ser que no lo puedo ver. Sí, yo al En Drive no lo subí. publicaciones. No, en página web la pasamos a publicaciones. Alternativa, hay tres alternativas al castigo. Timeout, no. Página web. En publicaciones. Castigo. Mitos de castigo infantil, tipos de castigo. No, pero estos son como contenidos. ¿Sí? La bibliografía no la veo en la página. ¿La ven ustedes? Yo al Drive no la cargué, yo la cargué al campus. Ah, Ah, sí. bien. Sí, sí, entonces No, no Perfecto. tengo. no la volví a pasar al Drive porque me parecía como que si ya estaba en el campus. Ah, Está genial. bien, lo que pasa es que como vamos a tener que trabajar con digo, por ahí no tenemos bibliografía obligatoria, transformarlo en bibliografía, ¿sí? Más que obligatoria. Jorge puede mañana de 9 a 10, así que si alguna quiere a las 9 de la mañana me voy a conectar, yo después les aviso por la página, ¿sí? Para que le ponga. Mañana a las 9. Bueno, le mando el link. Bien. Deberíamos por ahí pasar o subir. Yo voy a subir o a compartir la información o la bibliografía que yo ya tengo. Después tenemos que chequear, ¿sí? O ir subiendo. Ustedes suban por ahí la que tienen. La que tienen, digo, acá tenemos que subir el documento completo, no los links. Si tenemos los links a una bibliografía, también los subimos, ¿no es cierto? Como para que se puedan consultar. Y vamos a necesitar también, a ver, PSC1, fondos y logo, página web y los links. ¿Se acuerdan? Teníamos una página web. Lo que estaba terminado como para subir era, o queríamos terminar, era una presentación del grupo y la propuesta como para que sea la primer publicación. Eso creo que ya estaba hecho en el Eso sí, Drive. dice la propuesta, dice el PTD, pero lo que necesitamos empezar a armar es tener una página donde tenemos links o enlaces de utilidad, ¿no es cierto?, con una descripción y cada uno de los enlaces. ¿Se acuerda que en algún momento habíamos hecho como una especie de previo de eso? Lo que necesitamos es ponerlo en el Drive compartido. ¿Por qué? Porque el programador va a empezar a obtener información a partir de lo que nosotros le pongamos en el Drive. ¿Sí? Esos links que ya habíamos recabado, me parece que están en el docs que dice estructura página web. A ver. En página web, estructura página web. Bien. Comunicación, noticias. Bueno, pero ahí hay dos nada más, el de Save the Children y el de UNICEF, ¿no? Contactos de emergencia. Creo que teníamos muchos más. Alguien puso, no entendemos qué es esto. En el comentario, habría que responderle. ¿Sí? En la estructura de la página web, porque después en publicaciones pusimos como, a ver, en presentación, que la puso Paz, quiénes somos y presentación. ¿Sí? Ahí está. Perfecto. Los ven, ¿no? Yo creo que página web donde tenemos por ahí publicaciones, ¿sí? En realidad creo que estamos hablando de las publicaciones nuestras, o lo que vamos a publicar en las redes, ¿no? Creo que deberíamos crear una nueva
una nueva carpeta y la voy a crear, ¿sí? Que se va a llamar documentos, ¿no? ¿Les parece? ¿Qué tendría? Tendría los documentos que de alguna manera avalan o fundamentan los efectos malos del castigo o las alternativas, o sea, los artículos científicos. Es como un repositorio donde la gente va a ir a ver. ¿Se acuerdan que una de las partes fundamentales de esta comisión es buscar publicaciones científicas de alguna manera avalen la propuesta que nosotros tenemos, ¿no es cierto?, en todos sus aspectos. Entonces, lo que necesitamos es no solamente, a ver, podemos o bien poner un enlace a ese documento o bien bajar el documento y tenerlo en nuestra página para que la gente pueda consultarlo directamente. Y, a ver, el objetivo de esta comisión es justamente eso, es buscar en Internet documentos científicos, publicaciones que de alguna forma avalen esto y tener como un breve comentario, o sea, donde va a decir, bueno, podés bajar este archivo. Este archivo es un estudio sistemático que se realizó en Colombia en la cual las conclusiones dicen que tal cosa y tal cosa. Me miran con una cara como diciendo, ¿qué estás diciendo? ¿No era lo que habíamos acordado? O No, sea, no, sí, sí. Es eso lo que habíamos charlado. perfecto, o sea, en este grupo lo que nosotros vamos a hacer es esto, vamos a buscar esos documentos, vamos a poner una lista de esos documentos, los vamos a agregar en nuestra página y les vamos a hacer un breve comentario como para que la gente sepa y que la gente pueda encontrar la información que le resulta relevante. No solamente por ahí nuestro resumen, ¿sí? O el resumencito que le vamos a poner, que puede estar basado en el resumen de la misma publicación, pero en realidad lo que nosotros tenemos que crear es un espacio donde le mostramos a la gente o le permitimos acceder, de alguna manera le podemos todos juntos, los documentos con la información basada en evidencia o científica que sustenta la propuesta que nosotros hacemos, o sea, que va a estar vinculada también, tanto como al castigo. A ver, hasta podríamos por ahí usar la misma estructura que hay dentro de publicaciones, ¿no es cierto? O sea, estudios que hablan sobre formas alternativas de crianza sin castigo, sobre efectos iatrogénicos del castigo, digo, no me acuerdo cuáles eran las tres. A ver, voy a poner documentos científicos, voy a llamar a la carpeta, ¿sí? Sí, Muy bien. si querés, te muestro lo que habíamos pensado el último encuentro, que era un poco organizar eso por núcleos temáticos en el campus, Dale. como para que puedan cargar los chicos durante la semana. Sí. Yo voy a cargar en los documentos científicos que ya tengo. A ver, ¿dónde estoy? Mientras vos vas con eso. Con las publicaciones que ya tenemos hechas, digamos, lo que faltaría es hacer el resumen y ya estaría. ¿Cómo? A ver. Por ejemplo, el mito sobre castigo, o qué es el castigo, faltaría hacer el resumen o la nota periodística y Sí. para que vaya a la página y las imágenes ya las tenemos, digamos. Bien. Bueno, nada, más o menos habíamos hablado de estos temas, o sea, así como Sí. puntapié para juntar los documentos. Faltaría uno de alternativas, pero bueno, como no lo habíamos hablado, no lo puse. Y la idea Sí. sería que acá, tipo, cada uno cargue lo que encuentra, y bueno, y después en todo caso lo pasamos a un docs más pasadito en limpio, pero me pareció más ordenado que sea por acá por el campus y que, bueno, que los estudiantes sepan que tienen que hacer algún aporte, digamos, a alguno de los temas, o sea, como más orientado por ahí que solo decir, bueno, busquen sobre Porque lo voy a mirar acá. Ahí está. Está bien, creencias o mitos, incidencia. Bueno, por ahí necesitamos crear esas mismas categorías, ¿sí? Yo en este momento estoy tratando de seleccionar lo que yo tengo en la carpeta y pasarlo al Drive, ¿no es cierto? O sea, agregar al Drive, a ver, voy a marcar todo y ahí voy a ponerlo. Ahí está. Estos van. Qué delicado que es esto. Cartillas de crianza. A ver, yo voy a meter todo. Después por ahí lo tienen que revisar y eliminar lo que no va. A ver, los videos no van.
Debería ser otra carpeta. Los videos tampoco. Bien, pero sí creo que queda claro, ¿no? Lo que tenemos que hacer. Yo creo que sí. No sé cómo hacemos con el tema de la asistencia y eso. Porque hubo muchos más estudiantes que se anotaron en este grupo. Sí. No sé cómo vamos a hacer con eso. Vamos a ir viendo, a ver, en definitiva, esto tiene que ver con cuántas cosas digo, con cuántas cosas van a colaborar o van a hacer. Vamos a ir viendo en función de la producción que genere, qué sé yo, lo que cada uno entregue. Es como decir, bueno, acá está Marina, en la próxima reunión que nosotros tengamos, el jueves que viene, es como decir, che, bueno, ¿qué hiciste? ¿Cuántos documentos encontraste? ¿Tenés los comentarios? ¿No los tenés? ¿Sí? A ver, yo creo que si Por ahí ustedes miran... podemos incentivar ¿Cómo? a que participen en la semana, o sea, como que mandar un mensajito diciendo, bueno, que hagan su aporte en la semana en el foro, que por ahí es más fácil que conectarse acá y hablar. Y bueno, y Por contar eso supuesto. como Sí, asistencia que sí. queda el registro y el que no participa no participó y ya fue. Bien, ahí yo tengo, si ustedes miran ahora en el drive que está compartido, PSC1, Educar sin castigar, fíjense a ver si ustedes pueden ver en el que dice página web, el que dice documentos científicos, a ver si pueden verlo, a ver, porque por ahí, yo no sé si aparece como compartido con sí, Sí, creo que sí, está yo compartido. ¿La ves? sí, ¿Y ven todo lo que hay arriba ahora? ¿Se les actualizó? Sí, Bien. Yo ahí fui poniendo algunos que eran los que yo había juntado en principio, más algunos creo que de alguien me había pasado, sobre el tema del castigo físico. Lo que si ustedes quieren pueden hacer es crear algunas subcarpetas ahí, en función de lo que me estaban mostrando recién, sobre cuáles eran o cómo lo habían organizado, para ver si son suficientes para meterlos todos o necesitamos crear alguna nueva categoría. Digo, es mucho más fácil, en vez de crear categorías a priori, es empezar a buscar artículos y después empezar a agruparlos por el tema que tienen que ver. No sé, o sea, si vemos los primeros que tenemos es abolición del castigo físico a los niños, aceptabilidad del castigo físico en la crianza de los niños, ¿no es cierto? Uno permite a uno aceptarlo y otro abolirlo, o la actitud crítica hacia el castigo físico, crianza y castigo físico, alternativas, ¿no es cierto? Ahí el castigo corporal, por ahí se van adecuando a estas tres carpetas. Si ustedes creen que esto ayuda, creen dentro de esta carpeta, donde tenemos documentos científicos, divídanlo en las carpetas que creen que les parece que son razonables y denle una miradita. ¿Por qué? Porque el trabajo que nosotros tenemos que hacer ahora es, imagínense, fíjense, abran abolición del castigo físico a los niños. ¿Lo abrieron? PDF, ¿vieron? Abolición del castigo físico infligidos a niños y niñas. Preguntas y respuestas. Es construir una Europa para y con quien los niños. Muy bien. Entonces, es parte de un programa que se llama Construir una Europa para y con los niños, que además tiene un link, ¿sí? Ahí nosotros tenemos como una especie de librito, ¿sí? Es un libro o es una publicación gráfica que está destinada aparentemente tanto a niños como a padres, como habría por ahí que pegarle una leída, ¿no es cierto? Y donde hablan sobre qué es el castigo físico, una definición de qué es el castigo físico, por qué lo debemos abolir, o sea, porque no está bueno, donde habla sobre las normas y estas cuestiones, las normas universales sobre los derechos humanos. Digo, es muy lindo, ¿no es cierto? Creo que es muy ilustrativo, es muy bueno como para comentarlo con los padres. Entonces decimos, esto es es una presentación de carácter científica. No, más bien es una publicación orientativa, ¿no es cierto? O educativa, en el mismo carácter de lo que nosotros queremos hacer, que está publicada por Europa. Lo que nosotros lo vamos a poner como un link, ¿sí? En algún lado. También vamos a poner el documento, porque es un documento de libre orientación. También vamos a poner, entonces, pensémoslo no como de esta manera. Es dentro de la página web,
podemos poner, no sé, tomar la carátula de esto o la tapa para que aparezca por ahí una imagen, y al lado debería tener un copete donde diga un breve resumen de qué se trata. O sea, a este documento dirigido por ahí a los padres, para que los padres hablen con sus hijos o para que los padres tomen conciencia, en el cual se tratan estos temas. Esto está en un sitio, que es un sitio de Europa sobre esto, donde usted puede acceder a través de este link, ¿sí? O usted puede acceder a este documento completo, puede descargarlo aquí o acceder a la página original. ¿Entienden? O sea, si tenemos que proveer una especie de resumen clásico, muy bien, dejamos ese, vamos al de al lado, ¿sí? O sea, en realidad vamos a agarrar, por ejemplo, lo que dice Aguirre, Montoya y Reyes, 2006, castigo físico, ¿sí? Acá tenemos un artículo científico, ¿sí? Esto va a requerir también, o sea, va a aparecer en la página como una especie de link al sitio donde se podría acceder directamente, que puede ser la referencia DOI del documento o puede ser una página, ¿sí? Donde hay una dirección estable. O sea, si ustedes ven en la primera página, dice https://academica.org eduardo.aguirre/8. Ese link lo vamos a tener que poner. Pero a su vez, digo, a ver, a veces no es necesario poner todo el documento, sino es como decir, si querés acceder a este documento, apretá en este enlace y lo lleva directamente, así no sobrecargamos nuestra página web con un cúmulo, ¿no es cierto?, de información. Pero tenemos que ponerle algo al lado. Entonces, ¿qué vamos a decir? Bueno, ¿qué es esto? En realidad, que es un artículo probablemente parecería científico porque está publicado dentro de discusiones en la psicología contemporánea, es parte del Departamento de Psicología de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia, es un libro, no es una revista, una publicación científica. ¿Y qué tiene? No tiene un resumen. Entonces, habría que darle como una especie de leída y comentar y decir, bueno, este artículo publicado en tal año hace hincapié o habla sobre los factores asociados a los padres, ¿no es cierto?, sobre las características, no sé, las características de los niños, ¿no?, de por qué, cómo manejarlos, cómo consejos para padres en el manejo de la disciplina, es como hacer como una especie de pequeño punteo de qué se trata, pero hay que escribirlo, hay que preparar un párrafo donde nosotros le estamos resumiendo a la gente que va a visitar nuestra página, donde puede encontrar un artículo que le va a hablar de determinadas cosas, ¿sí? Y a veces, generalmente, cuando uno mira el final, sobre todo como para poder armar ese resumen, ¿sí? Cuando uno mira el final, generalmente tiene un resumen. Esto es un capítulo de libro, a diferencia del otro, del anterior, que sí era una presentación, ¿no es cierto? Entonces ahora vamos a documentos científicos. Ahora vamos a mirar otro, que es más todavía, que es, a ver, uno que esté. Ferrari. ¿Vieron el de Ferrari, Educar sin Violencia? No, vamos al de Heyman 2021 de Lancet, con H, ¿sí? Muy bien. ¿Lo ven? ¿Sí? Es castigo físico y consecuencias en los niños, una revisión, ¿sí?, narrativa de estudios prospectivos, ¿sí? Entonces, ¿de qué habla? ¿No es cierto? A ver, esto es una revisión. ¿Qué dice? ¿De qué trata este artículo? ¿Qué es lo que vamos a poner? Lo que tiene de fácil es que sí tiene un resumen. ¿Entienden? Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos traducir, si quieren, ¿no es cierto? Donde dice, bueno, el castigo físico se ha visto incrementado como una forma de violencia que lastima a los niños. Esta revisión narrativa resume los hallazgos de 69 estudios longitudinales y prospectivos que informan, ¿sí?, a las personas, a los que aplican, ¿no es cierto?, y a los que hacen políticas sobre las consecuencias del castigo físico, ¿sí? Nuestra revisión identifica 7 temas claves. Primero, que el castigo físico, ¿sí?, de manera consistente predice el incremento de problemas de conducta en los chicos en función del tiempo.
Segundo, que el castigo físico no se asocia de forma positiva, ¿sí?, con resultados positivos a lo largo del tiempo. O sea, en la medida en que hay mayor cantidad de castigo físico, quiere decir que los resultados positivos son como independientes. O sea, no, ¿qué quiere decir esto? Que no produce nada bueno, pero que sí produce cosas malas, que es el primer punto. El tercero, ¿qué nos dice? Que el castigo físico incrementa el riesgo de que los niños se vean involucrados con los servicios protectivos del Estado. O sea, que los niños que son castigados que se asocia con una intervención del Estado para protegerlos. Cuarto, la única evidencia que elicita el castigo físico en los niños es la conducta externalizante. Quinto, que el castigo físico predice peores conductas en el tiempo en estudios cuasi experimentales. Sexto, hay asociaciones entre el castigo físico y los resultados en detrimento de los niños, entre las características de los niños y los padres. No sé muy bien qué quiere decir, tendría que mi inglés no es una maravilla, tendría que leer un poco el contexto de eso. Finalmente, ¿sí?, esa evidencia, bueno, la consistencia de estos estudios indican que el castigo físico es malo para las niñas y que las políticas para prevenirla o para eliminarla se encuentran garantizados. Mira, bueno, Profe, eso creo. ¿Cómo? Sí. yo había hecho un resumen en español de ese texto. Buenísimo. Si quieren, ¿Y se dónde los está? puedo pasar y podamos ver tipo cómo tendríamos que armarlo para la página, porque yo lo hice, o sea, y me parece que quedó como en un lenguaje muy técnico, que no sé, que estaría bueno por ahí ver qué queda y qué no es la página. Esto está muy bien, ¿por qué? Porque al lado, en esta carpeta donde tenemos, debería aparecer, así como aparece Hellman 2021 de Lancet, debería aparecer Hellman 2021 resumen en español, ¿no es cierto? Donde nosotros vamos a hacer referencia a este artículo, pero a su vez también vamos a poner ese resumen en español. Bien, ¿qué tiene que tener ese resumen en español? Entonces, básicamente, lo mismo, ¿no es cierto? Yo creo que un resumen sencillo debería decir: este estudio realizado por Hellman en el año 2021 y publicado en la revista The Lancet, ¿sí?, hace una revisión de 69 estudios longitudinales y prospectivos que analizan las consecuencias del castigo físico sobre los niños y arriban a 7 conclusiones o una conclusión que indica que hay 7 aspectos claves. Entonces uno pone 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Sí? Finalmente, o una conclusión y punto. ¿No? ¿No te parece? Sí. Igual ahí cuando habla, por ejemplo, de conducta externalizante, Sí. yo ni siquiera sé qué es conducta externalizante. ¿Cómo Muy hacemos bien. con ese vocabulario tan técnico? Perfecto. Entonces, uno cuando lo está leyendo, ¿no es cierto? Entonces, cuando baja y dice conductas externalizantes, que está en la página 3 del documento, Externalizing Behaviors. ¿Sí? Las conductas externalizantes fueron de lejos los resultados o las consecuencias más estudiadas. 38 de los 55 estudios, un 69%, usaron métodos estadísticos avanzados, incluyendo ecuaciones de modelos estructurales, efectos modelos, todos ellos fueron exteriorizados. Algunos estudios examinizaron categorías relacionadas a conductas externalizantes y además de otras subcategorías como la agresión. Las conductas externalizantes, típicamente medidas, ¿sí?, como cuestionarios estandarizados, como el de Achenbach, el checklist, ¿sí? Bueno, ahí usa, a ver, dice los instrumentos, a ver, espera, vamos a ir. A ver, ¿dónde los tiene? Ahí está, a ver. Asociaciones. Conductas externalizantes son aquellas conductas que se pueden ver como un resultado directo del castigo físico. Digo, para como que ustedes lo puedan como ver, ¿no es cierto? Entonces, cuando dice, a ver si dice cuáles son. Sí, en el último párrafo de eso dice, por ejemplo, conductas antisociales y problemas de conducta fueron, no, evaluados en 8 estudios. Ahí está. Resultados.
¿Qué es? O Que sea, si dice no, que el castigo físico predice incrementos en la conducta antisocial en los estudios. Bien, no está. A no ver, está la definición, pero nosotros la deberíamos poner, digamos, porque exacto, lo que podemos la hacer es referencia no buscar, está. entonces uno pone, por ejemplo, cuando vos tenés esa dificultad o tenés esa duda, ¿no es cierto? Buscas conductas externalizantes en Google, ¿no es cierto? Dice, por ejemplo, la primera que es la mente es maravillosa, que uno puede decir, che, eso es como algo que no sé. Dice, los trastornos externalizantes son frecuentes entre la población infanto-juvenil. Hablamos de realidades como las conductas impulsivas de desafiantes, comportamientos antisociales, desobediencia o incluso la baja tolerancia a la frustración. Más abajo dice que es una conducta externalizante. O sea, se refieren de acuerdo a la definición. ¿Por qué? ¿Por qué se usa conductas externalizantes? Porque el cuestionario de Agenbach, que es un cuestionario como clásico en la literatura, los divide en externalizantes e internalizantes. Entonces, según Agenbach, se refiere a comportamientos caracterizados por un bajo control de emociones, dificultades en las relaciones interpersonales, en el respeto de las reglas, irritabilidad y agresividad. ¿Y cuáles son las conductas internalizantes? ¿Sí? O internalizadas, ¿sí? Depresión, baja autoestima, aislamiento, ansiedad, irritabilidad, ¿sí? O sea, unas son las que tienen que ver con uno mismo o para adentro, que tienen que ver con procesos de pensamiento, y las otras son como conductuales y son las que tienen que ver generalmente con inestabilidad, irritabilidad, agresión, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, uno ya lo vemos. Entonces, uno, de paso, ustedes también van aprendiendo, ¿no es cierto? Entonces, cuando lo vemos, vamos mirando, ¿sí? En el documento, la cantidad de cuestiones a las que llegan. Entonces, finalmente, en la página Thematic Overview, esto es en la página 5, ¿sí? Vieron que no es como muy largo, habla de los 7 temas que son los temas claros, ¿sí? O sea, el tema 1 es que el castigo físico consistentemente predice problemas de conducta en los niños a lo largo del tiempo. Dice, el castigo físico comúnmente, hay una creencia común de que el castigo físico, ¿sí?, es un método efectivo para mejorar o para controlar el comportamiento de los niños. Sin embargo, ¿sí?, la conclusión de estos estudios, ¿sí?, de los estudios que fueron examinados sobre estas características, dicen que el castigo físico predice un incremento de los problemas de conducta en el tiempo. Estos resultados son consistentes con 3 metaanálisis que han encontrado que el uso de castigo físico por los padres se encuentra asociada a un incremento de los problemas de conducta en los chicos, incluyendo la agresión. ¿Qué quiere decir? Que el castigo físico, de alguna manera, predice que esos niños a lo largo del tiempo van a desarrollar conductas agresivas, ¿sí? Además, como si esto fuera poco, ¿no es cierto? El castigo físico no es efectivo, ¿sí?, para alcanzar las metas de los padres o mejorar el comportamiento de los niños, ¿sí? Y solamente aparece como y que además aparece como que tiene un efecto opuesto, incrementando los comportamientos no deseados. Entonces, ¿qué quiere decir? Acá tenemos un estudio que de manera consistente analizó otros estudios, o sea, esto ya nos resume, y a su vez hay un montón de referencias. Entonces uno lo mira y dice, che, bueno, ¿y cuáles son esos? Cuando miramos más arriba vamos a encontrar las referencias. Nos vamos a las referencias bibliográficas, por ejemplo, vamos al tema 1, problemas de conducta, donde dice, ahí está, ¿ven que tienen los numeritos chiquititos de cuáles fueron los estudios? Por ejemplo, están viendo en la página 3, lado izquierdo, donde dice IN 13 of the 19, ¿sí? ¿Ven? En 13 y 19 muestras independientes, el castigo físico se encontró asociado con incrementos de conductas externalizantes en el tiempo. Y dice, unos numeritos, 27, 15, 43, 45, 53. Esas, cuando nos vamos abajo del todo y vemos las referencias, tenemos que copiar esas referencias por ahí bibliográficas. Estos son estudios que sí están mostrando evidencias de esto. Entonces, podemos bien o buscar esos mismos estudios o citarlos en nuestra referencia como estudios
que soportan. O sea, usamos este estudio como un estudio base para poder armar también como una fuente actualizada de nuestro sitio. Piensen que este artículo es un artículo de este año, del 2021, o sea que ahí hicieron muchísimo del trabajo que nosotros pretendemos hacer. Para nosotros este es un estudio clave. Entonces, cada uno de nosotros puede de alguna manera decir, che, bueno, yo me voy a ocupar del tema 1, yo del tema 2, yo del tema 3, yo del tema 4. ¿Para qué? Para desarmarlo, para ir a buscar los artículos que están juntando esa evidencia. Digo, por ahí para que el lector no tenga que ir a buscarlos él, nosotros automáticamente podemos abrir como una subcarpetita y ponerles los enlaces a esos documentos o agregarle. Cuando alguien dice, es como cuando hablas en la televisión, ¿no? Como un fundamento. Bueno, ¿y vos en qué te basás para decir que el castigo físico produce agresión? ¿Qué evidencias hay? Mirá, no voy a hablar de este estudio, sino que voy a decir, existen evidencias tal, en tal año, en tal lugar, en tal lugar. Todos estos estudios están aportando evidencias de que hay asociaciones. O sea, voy a estar diciendo lo mismo que dice este estudio, pero de una manera más sencilla para otras personas. Lógicamente, al final uno pone extraído de y la referencia de este documento particular. ¿Entienden el valor que tiene este metaanálisis, no es cierto? Es como, para nosotros es como una mina de oro. O sea, ya hizo la búsqueda que muchos de nosotros deberíamos hacer o que nos proponemos hacer en este componente o en esta comisión. O sea, entienden el valor que tienen los metaanálisis, como que pueden buscar, y yo les sugiero que lo hagan, buscar directamente en Google, metaanálisis o revisiones sistemáticas sobre castigo, o sobre efectos de castigo en la crianza, a ver si encontramos otras. ¿Por qué? Porque una vez que encontramos una, es como decir, ahí tenemos un montón de material, ahí tenemos un montón de cosas, ¿sí?, que podemos empezar a comentar. Esto está en inglés, lógicamente, resulta muchas veces inaccesible para otras personas. The Lancet a veces tiene esos contenidos traducidos al español, pero no siempre. Por lo tanto, empezar a ponerlos, ¿sí?, y empezar a decir, che, a ver, tenemos un montón de evidencias, hay un montón de estudios. O sea, estamos diciendo en este caso particular de que hay 13 estudios, o sea, 13 investigaciones con muestras independientes que están demostrando, están encontrando evidencias de que esto sucede. Y entonces nosotros podemos poner al costado las referencias de esos 3 estudios. O sea, si a usted le interesa, no es que a nosotros nos parece, no. Miramos y leímos. Creo que también deberíamos darle una chusmeada, deberíamos bajarlos e incorporarlos a nuestro acervo de documentos. O sea, nosotros vamos a tener o ir armando con el tiempo como una especie de biblioteca de estos documentos. Los que no pueden conseguir, me los piden. ¿Por qué? Porque yo tengo acceso a una base científica que me da gratis los artículos. Entonces, si no lo conseguimos o no, porque muchos son de pago, si no lo podemos conseguir, lo pedimos. ¿Sí? Bien. ¿Entienden cómo vamos? ¿Sí? ¿Les cuesta por ahí o no? A ver, hablen, pregúntenme. ¿Qué dudas tienen con respecto a lo que tenemos que hacer? No, No, yo dudas creo no. que sí. Quizás es ponerse a empezar a darle ritmo a la PCC. Necesitamos, claro, a ver, esto era lo que habíamos propuesto, llegamos con una metodología, estamos en un punto donde, bueno, chicas, vamos a hacerlo. Digo, vamos a arrancar. Yo me comprometo a armar una especie de resumen general de este artículo, ¿no es cierto? Que es un artículo con el cual podríamos arrancar porque es un artículo muy actual y a su vez tiene muchas diferencias. Estaría bueno si ustedes se dividen en cada uno de estos 7 puntos que tiene y eligen uno. Me dicen, bueno, ¿qué van a hacer? Ustedes van a leer dentro del artículo, por ejemplo, el tema 1, o el tema 2, o el tema 3, y van a mirar cuáles son los estudios que están fundamentando eso que está diciendo, copiar de las referencias bibliográficas las referencias de esos estudios para ponerlas a un costado, ¿no es cierto? Y ver si las pueden conseguir o no se pueden conseguir. ¿Sí? En algunos casos es hasta bueno leerlos, ¿sí? ¿Por qué? Porque después de estos, nosotros también podemos crear un pequeño resumen en español y empezar a decir, ¿sí? Mirá, podés leer acá, porque además hay muchísimo volumen de este tipo de cosas. Fíjense, vamos a volver al anterior, que cuando nosotros habíamos tomado
el primero de abolición del castigo físico infligido a niños y niñas, preguntas y respuestas, este documento está basado en un montón de referencias bibliográficas y de estudios, ¿sí? Que aparecen como, por ejemplo, acá, publicaciones impresas seleccionadas. ¿Qué quiere decir, por ejemplo? No sé, ¿lo están viendo? El primero de todos era ¿sí? El de abolición del castigo físico. Al final, en la página 56, nos dice, el informe mundial, por ejemplo, de 2007, Iniciativa Global para acabar con todo castigo físico hacia niños y niñas 2007. Digo, empezamos a encontrar como un montón de fuentes que han tenido esta intención como la que nosotros teníamos. Descubrimos que nuestra intención no es la única, que hay muchas personas que ya pensaron en esto y que ya recopilaron un montón de información. Y que entonces tenemos que ir a visitar esos lugares o tenemos que encontrar esos documentos y tenemos que traerlos. ¿Que traerlos para qué? Para poder ponerlos en nuestra página web. ¿Por qué? Porque claro que sería sumamente interesante tener este documento que dice acabar con la violencia legalizada contra los niños y las niñas, Informe Mundial 2007. ¿Sí? O, no sé, uno tiene un montón, hay muchos de Save the Children, de diferentes lugares. Save the Children, deberíamos tener como una especie de encargado de mirar Save the Children, porque Save the Children tiene un montón de información, ¿no? A ver, Save the Children. Save the Children. Cuando entramos a savethechildren.es, por ejemplo, ¿no es cierto? Que es en la española, donde trabajamos, que decimos, inclusive nosotros podríamos colaborar, ¿no es cierto?, con ellos. En algún momento, cuando tengamos una cosa, podríamos hasta contactarlos y decirles, che, nosotros estamos con una cosa parecida, para aparecer ahí, donde trabajamos, en España, en el mundo. ¿Qué decimos? Donde dice, ¿qué decimos? Dice publicaciones. Dentro de publicaciones de Save the Children, tienen 226 publicaciones, con informes como, por ejemplo, Golpear no es amor, o informe Garantizar el futuro de niños y niñas, o, ¿sí? No sé. Hay muchos que tienen que ver, no todos tienen que ver con castigo, por supuesto, muchos tienen que ver con cuestiones de género, con cuestiones de alimentación, o con cuestiones de, por ahí, de bullying, o entre pares, no sé, tiene que ver con muchas cosas. Cuando uno pone en tema, te aparecen, ¿no es cierto? A tu lado, abuso sexual, adolescentes, Ágata Ruiz de la Prada, Alegría Hotels, Alimentación, Alquiler, América Latina, Ayuda a Refugiados, Bangladesh, Beirut, Cambio Climático, Campamentos de Verano, o sea, hay un montón de información, ¿sí? Que es sobre lo que uno podría buscar. Ustedes tienen que encontrar y decir, bueno, dentro de Save the Children, qué cosas efectivamente podríamos encontrar sobre el tema del castigo, ¿sí? ¿Vamos? ¿Me van siguiendo? Bien. Después también es encontrar, así como encontramos Save the Children, deberíamos tener un listadito básico de cuáles son como estos grandes centros, como este centro europeo, por ejemplo, donde uno dice, bueno, a ver, fuimos a ver a ver, ¿cómo se llama? Construir una Europa para y con los niños, que es de la Comunidad Económica Europea, ¿sí? Internacional, una parte que está, es el Consejo de Europa en realidad, ¿no es cierto? Que tiene una página sobre los derechos de los niños. Y tiene un apartado adentro de la página que dice violencia contra los niños. Entonces, ahí adentro tiene una, por ejemplo, que se llama Estrategias Integradas, tiene otro que se llama Castigo Corporal, que es el nuestro, porque después tiene violencia sexual, tráfico de niños, violencia en las escuelas, bullying, ¿sí? Cuando nosotros ponemos castigo corporal, ¿sí? Ya habla. Y tiene inclusive hay un montón de eventos, ¿sí? Habla sobre esto. Entonces es juicios y decisiones, asegurando la prohibición total. Por ejemplo, hay libros que, por ejemplo, es una guía para los parlamentos europeos sobre leyes que reforman la eliminación del castigo corporal de los niños. Hay una versión en inglés, una en francés y una en macedonio. ¿No es cierto? O sea, habla sobre el progreso a través de Europa, ¿no? Hay como muchísimas cosas que ya estaban, que uno descubre sencillamente cuando uno empieza a interesarse por el tema. Digo, si nosotros que empezamos a interesarnos por el tema desde el año pasado, todavía ni siquiera sabíamos que esto existía, es como decir, ¿entienden
cuál es el objetivo básico de este emprendimiento que tenemos. Es decir, deberíamos juntar en algún lugar todo esto tan interesante y decir, che, ¿querés saber, sobre qué querés saber, como dice acá? ¿Querés saber qué pasa en Europa o cómo están las cuestiones legales? Bueno, podés entrar a este lugar, en este lugar vas a encontrar un montón de información sobre esto. O sea, hay que entrar a estos lugares y hay que hacer como una especie de comentario o relato diciendo qué es lo que podés encontrar ahí para poner arriba del link. ¿Sí? Esto es otra de las tareas que tenemos que dividirnos, porque es súper importante, no así como vamos a comentar un documento, como estábamos hablando, ¿no es cierto?, ¿cuál era el que estábamos comentando la publicación? Bueno, el de Lancet, así como tenemos el de Lancet con un comentario, la página de enlaces o de sitios de interés es como súper importante en nuestra página. ¿Por qué? Porque puede redireccionar al lector sobre un montón de temas diferentes. Entonces, en la medida en que nosotros vamos leyendo y decimos, che, bueno, dentro del Concilio de Europa, ¿cierto? Bueno, esto está, el concilio tiene una versión, tiene inglés o francés nada más, los perros no tienen en español. Donde decir, el Consejo, creo que el Consejo de Europa, el Consejo Europeo, donde decir, bueno, dentro del Consejo Europeo ustedes pueden encontrar una sección especial de violencia contra los niños, ¿sí? Donde ponemos el link justamente al de castigo corporal, ¿no es cierto? Y donde ahí decimos, bueno, lo miramos, decimos, che, todas las cosas que tiene, ¿sí? Bueno, uno puede decir, está en inglés, a su vez, ahí adentro hay una donde dice publicaciones. Entonces, tienen publicaciones sobre derechos de los niños, educación con derechos humanos, participación infantil, violencia sexual, otros tipos de violencia, ¿sí? Por ejemplo, tiene un paquete de entrenamiento para la reducción de la violencia en las escuelas. Yo digo, mira, los tipos ya desarrollaron, ya existe algo para las escuelas. Acá en español o en Argentina tenemos algo equivalente. Porque si una escuela nos pregunta, che, ¿nosotros qué podemos hacer? Mirá, no vamos a inventar la pólvora. En Europa ya se utilizan, los paquetes tienen esto. Podríamos ver, ¿esto sirve o no sirve? ¿Existe traducido o lo podríamos traducir? ¿No es cierto? Estas cosas que hicieron en el Consejo de Europa ya fueron traducidos en español. ¿Existen en la Argentina traducciones para esto? Es como empezar a investigar, cómo a seguir cada uno de estos temas. Entonces, cada uno de nosotros debería tener en principio, como una de estas páginas, una es Save the Children, otra es la Organización Mundial de la Salud, otra es la UNICEF. ¿No es cierto? Es como tomar alguno de los principales y empezar a analizar estos recursos y a pasarlos o ponerlos en español para contarles a los demás dónde están para poder ponerlo en la página. ¿Entienden? Por ejemplo, tiene otro. Es acciones del Consejo Europeo para erradicar la violencia contra los niños. Después tiene otro que es reducción de la violencia en las escuelas, ¿sí? Cómo hacer una diferencia en esto, ¿no? Por ejemplo, tiene otro que se llama castigo corporal y crianza o parenting, es familiares positivos, ¿no es cierto? Entonces dándoles una mano contra el golpeo, aboliendo el castigo corporal de los niños, preguntas y respuestas, uno del 2007, crianza en la Europa contemporánea, una aproximación positiva del 2007, eliminando el castigo corporal, ¿sí? Esto es para un imperativo derecho humano para los niños europeos del 2005. Hay otro que se llama Protegiendo a los niños contra el castigo corporal, ¿sí? Campañas de concientización, ¿no es cierto?, contra esto, del 2004. ¿No es cierto? Hay un montón de documentos que no todos, a ver, ojo, no todos nos interesan a nosotros. Nosotros estamos concentrados en el tema del castigo, entonces habría que mirar acá adentro estos. Entonces decís, vamos haciendo como una guía exhaustiva de un montón de recursos que la gente podría de alguna manera consultar para tratar de encontrar información, ¿no? Digamos que de alguna manera nuestra página debería volverte un sitio de consulta, como un sitio de referencia donde podés encontrar a dónde guiarte. Entonces, probablemente tengamos que hacer divisiones donde diga, bueno,
recursos contra la violencia infantil, y ahí sí tendremos un montón de cosas. Otra es estrategias contra la violencia por ahí en la escuela. No va a ser el nuestro, nosotros estamos como centrados en crianza y violencia, ¿sí? Violencia, castigo. Hablé mucho hoy. No, Hacía está mucho que bien. no hablaba con ustedes. Yo quería preguntar nomás, entonces todo lo que habíamos dicho de hacer las notas, o sea, no iría, ¿Cómo porque las notas? que habíamos hablado de tipo elegir un tema y buscar distinta bibliografía que hable de ese tema para armar una nota conceptual, ponerle qué es el castigo y qué tipo de También. castigos hay. A ver, esto es, este grupo nosotros tenemos, digo, básicamente esta comisión, a diferencia de la otra, su objetivo básico es la búsqueda de información científica que de alguna manera permita sustentar estas cosas que vamos a decir. En la medida en que nosotros, cada una de ustedes y yo, empecemos a hacer esto, vamos a ir descubriendo un montón de cosas y al leer vamos a juntar esos argumentos que nos van a permitir poner un contenido. Entonces, por ejemplo, un contenido es, ¿sabías que hay, no sé, 350 lugares o más de 350 lugares donde podés encontrar información sobre las consecuencias del castigo infantil? ¿Entendés? Y entonces vamos a decir, ah, sí, ¿cuáles son? Mira, podés ir a nuestra página y en nuestra página va a tener eso. O, ¿sabías que, por ejemplo, como usando el de Lancet, ¿sabías, por ejemplo, que existen más de 16 estudios científicos que han demostrado las evidencias entre el castigo físico y la aparición de conductas violentas con el tiempo? ¿Entendés? O sea, el hacer esta tarea es lo que nos va a permitir, digo, el contenido va a salir casi como naturalmente, pero básicamente lo que nosotros sí necesitamos tener es ya tener en nuestra página esta información. Porque si nosotros preparamos un contenido, después ¿a dónde mandamos a la gente a buscar o a mirar justamente lo que nosotros pretendemos, que es que tenga un montón de evidencias, un montón de fuerza, ¿no es cierto?, basada en un montón de opiniones o en un montón de lugares. Creo que también podemos encontrar mucha letra cuando nosotros vamos a leer, por ejemplo, esto que están diciendo, ¿no es cierto?, Consejo de Europa, ¿no es cierto?, donde dice violencia contra el castigo corporal. A ver, yo creo que se lo puedo hasta presentar, porque estoy acá. A ver, esto es compartir pantalla. Acá. Muy bien. Compartir una pestaña de Chrome. Es esto. Por si no lo estaban viendo, ¿no? ¿Lo ven? Derecho del Sí, sí. niño, Consejo de Europa. En realidad es acá, violencia contra los niños. ¿Ven los temas que hay? ¿Sí? Estrategias integradas, castigo corporal, violencia sexual, tráfico, violencia en escuelas, esperen que lo voy a ampliar, ¿sí? Bullying o violencia doméstica también. Pero si ponemos castigo corporal, ya nos lleva a un lugar donde vamos viendo, ¿sí?, donde dice, nuestras manos no fueron hechas para castigar, o sea, ¿sí?, son para proteger, no para castigar. Y ya tiene como una especie de, ¿no es cierto?, como de speech sobre el tema del castigo. Es como que a veces es importante por ahí leerlo y a nosotros nos va a dar, ¿sí?, un montón de, inclusive hay un spot, ¿no es cierto? A ver si lo vemos. Tengo que iniciar la sesión. Vamos a los videos. Con fines educativos. También esto me... Bueno, al final no miren todas las cosas de las que me trajo y no quería. Vuelvo por atrás. Pero bueno, uno podría buscar hasta el video, ¿no es cierto? O mandarlo. Más abajo, ven acá,
tiene toda una parte que se abre, por ejemplo, ¿no es cierto? Vemos, asegurando la prohibición total. Y entonces habla sobre la eliminación total del castigo físico de los niños, requiere la combinación de una reforma de las leyes explícitas, la protección y las políticas de prevención y protección, y otras, básicamente educacionales, medidas educacionales que movilicen a la sociedad, ¿sí?, en contra de aceptar la violencia y el castigo humillante. Muy bien. Y ahí abajo ofrece, ¿ven?, los libros que yo les decía, sobre libros. Después tiene juicios y decisiones, material de campaña, por ejemplo. Donde uno ve material de campaña, podemos hasta encontrar material de campaña hasta en español. O sea, aboliendo el castigo corporal en los niños. Question and answers. Preguntas y respuestas. Lo vamos a buscar. Nos abre el documento y es como decir, este documento es un documento que nosotros deberíamos tener, que podríamos bajar, no solamente por ahí analizar para comentar. Digo, lo interesante de todo esto es que nosotros analizamos el material. Bueno, es justamente el que estamos mirando. Es justamente del cual vinimos hacia acá, porque forma parte de esas campañas, ¿sí? Pero después hay, a ver, esto es crianza positiva, ¿no? Recomiendan información, soporte. Muy bien, voy a dejar de compartir. ¿Vieron? ¿Entendemos lo que tenemos que hacer? ¿O lo que Sí, a mí sí, me se parece? entendió. Si quieren, durante la semana, cuando nos vayamos decidiendo, vamos poniendo, armamos un foro y nos vamos escribiendo ahí. Por ejemplo, no sé si yo elijo Save the Children, les aviso como para que no nos superpongamos. Buenísimo. Yo voy a arrancar con el artículo de Lancet, con el metaanálisis, ¿no es cierto? Que va a servir como un disparador para organizar otro tipo de cosas. Creo que ustedes podrían seleccionar de los que acabo de compartir en el Drive. Digo, ahí ya tenemos material como para empezar a analizar, sin necesidad de que se pongan a buscar otro material. Digo, a ver, si quieren buscar material, pueden agarrar dentro del artículo de Lancet alguno de las 7 claves que tenemos, buscar cuáles son los artículos que están referidos a eso y tratar de encontrarlos, y al menos hacer un esfuerzo para ir comentando alguno de ellos. Esto es una de las actividades que tenemos. Otra de las actividades, o sea, esto es, vamos a llamarlo análisis de artículos, ¿sí? Análisis, resumen de artículos, ¿sí? Y le podemos decir rastreo de referencias, ¿no es cierto? Son referencias que nos van a ir llevando a otros lugares, ¿sí? La otra actividad, o sea, esta es la primera, es análisis, resumen de artículos y rastreo de referencias. Y la otra actividad que tenemos va a ser análisis, resumen de sitios, ¿sí? Con recursos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que, por ejemplo, no sé, recién, Agustina, vos estabas diciendo que por ahí nos vamos a dividir las tareas. Y vos decís, bueno, yo voy a Save the Children. Deberías hacer un comentario y decir, ¿a qué es Save the Children? Entonces decir, Save the Children es una organización de tal cosa, tomando la misma información que tienen, ¿sí? ¿Qué podés encontrar en este lugar? Y hacer un breve resumen del sitio. Entonces, donde uno dice, mira, acá podés, en este sitio vas a poder encontrar un montón de artículos. Y entonces donde decís, un montón de artículos, entre paréntesis, ponemos el link que nos lleva específicamente adentro de Save the Children donde están los artículos. ¿Sí? Yo creo que con estas dos cosas empezamos a trabajar un poco más activamente y empezamos ya a poder empezar o a discutir una serie de conclusiones. ¿Por qué? Porque al analizar esto, ustedes se van a enterar de un montón de cosas que no sabían, ¿sí? Y que nos resultan de interés y que van a derivar claramente en una publicación. Yo creo que una publicación clara que podríamos hacer es la referida a estos 7 puntos que se encuentran en este artículo de The Lancet, ¿sí? Que a su vez van a estar soportadas por otra cosa. O sea, podemos hacer como una serie de 7 contenidos que van a hacer cada una de las conclusiones de estos 7 puntos que concluye el estudio de Lancet. Digo, como una primera serie de contenidos a lanzar que están basados en evidencias científicas.
¿sí? Y que a su vez tienen un impacto directo sobre las consecuencias o sobre las creencias que existen con respecto al castigo, en este caso el castigo físico. ¿Están de acuerdo o no? Sí, Denme algo de feedback, díganme algo. yo no tengo problema entonces de seguir trabajando en el resumen ese de Lancet, que le vamos entonces agregando sobre cada uno de los puntos. Claro. Bien. ¿Sí? Entonces, es decir, vos te vas a ocupar entonces del resumen de Lancet. Bien, perfecto. Entonces, ¿los demás de qué se van a ocupar? Yo había encontrado una página de la Asociación de Pediatría Norteamericana y tenía varios artículos adentro de castigo, así que puedo chusmearla y hacer un breve resumen sobre eso Muy y bien. puedo agregar alguna otra bibliografía. Sí. Perfecto. Un resumen sobre el sitio y alguna bibliografía que resulte interesante. Muy bien. Bárbaro. Perfecto. Y yo voy a seleccionar algunos de los textos que sí, que están en el drive que compartimos. Perfecto. El que vos quieras, ¿sí? Cualquiera, puedes agarrar el de abolición o el que sea. Yo voy a agarrar, ya que estoy del Consejo Europeo. O sea, si voy a resumir de alguna manera lo del Consejo Europeo, a ver, el de abolición no lo tomes, ¿sí? Porque, Nati, porque Listo. lo voy a tomar yo porque es parte de del Consejo. Entonces, Bien. yo me ocupo del Consejo. Entonces, esperen que me lo voy a guardar en favoritos. Añadir una lista de lectura. Mi lista de lectura es... Perfecto. Listo. Muy bien. Entonces yo me voy a ocupar de eso. Marina, ¿vos nos estás escuchando? ¿No? Bueno, me parece que Marina está pintada. Veremos. Si no nos estás escuchando, Marina, después te vamos a... La idea sería que vos de alguna forma propongas qué parte vas a hacer o a qué te vas a dedicar. Por ahí no sé si nos estás escuchando, te vamos a asignar directamente como una tarea dentro de los documentos compartidos. Nosotros acabamos de bajar algo de información, entonces, ¿dónde tengo? A ver, publicaciones. Sí, sí, los escucho. Ah, ¿qué hacer? Bien. ¿Te gustaría algo en particular, alguna cosa en particular, algún lugar en particular o algún documento? ¿Qué preferís, un documento o un sitio para analizar? Lo que ustedes prefieran, lo que falte. ¿Lees inglés? No soy experta, o sea, puedo sacar No sos en base al experta. contexto. No, la verdad que no. O sea, Bien. puedo sacar en base al contexto, pero no. ¿Vos sí tenés acceso, digo, chicas, tiene acceso al Drive ella? ¿Sí? Sí, Bueno, ya abrí el drive. perfecto. Vas a donde están documentos científicos, ¿sí? A ¿Sí? ver, déjame que te busco uno. A ver. Isuso clínico, el castigo. De inglés puedo sacar ideas generales, pero como digo, no soy experta en No, traducción. espera que te estoy buscando uno de los que tenemos. Esto es el estudio experimental del castigo, a ver. Estos son re viejos. No, porque esto es muy, muy como conductista por ahí para dártelo. Para que me llegue a uno que por ahí esté bueno, como para que vos puedas. Hay un Save the PDF. Children puede hacer, si ninguna de nosotras lo va a hacer. ¿Cuál? Save the Children. Sí, a ver, podrías analizar, empezar a mirar un poco el espacio Save the Children, que es enorme, ¿no es cierto? Y tratar de describir y rastrear lo que hay en ese espacio. O bien podrías seleccionar, hay un artículo que se llama Características del uso del castigo en la educación paterno-filial, que está dentro del Drive, ¿sí? Que es un artículo de Guerrero Rojas, es un artículo original. ¿Sí? De ese Está ahí. hicimos, nos basamos para hacer la publicación de qué tipos de castigos hay. ¿Sí? Sí, están las fotos, así que más o menos, tipo, falta el resumen, justamente están las fotos Exacto. de publicaciones y falta el resumen. Es un estudio que se hizo, ¿sí? En el año 2019 con 570 familias en Tarija, y sería bueno que por ahí tiene hasta un resumen, ¿no es cierto?
pero es como explicar un poco mejor, o por lo menos tratar de hacer ejercicios sobre qué es lo que trata ese artículo. ¿Lo ubicás? Se llama Características del uso del castigo. En la educación paterno-filial. Bien. Y, espera, porque ese es fácil, ¿sí? Digo, no vas a tener ningún inconveniente, de hecho lo utilizamos. Y hay otro que podés usarlo también, que está bueno, que se llama el castigo físico en la crianza de los hijos. El castigo físico en la crianza de los hijos aparece así el título, ¿no es cierto? Sí. Cuando vos lo abrís es punto, un estudio comparativo, que es un artículo, ¿sí? Que está hecho en el año 2000, está publicado en el año 2007, que habla justamente sobre eso, sobre... ellos van a tratar de mostrar, probablemente hasta está incluido en el metaanálisis de Lancet, porque lo que hacen es que parten de que el castigo físico produce conductas disruptivas, o sea, externalizantes en los chicos, ¿sí? Y está bueno como para que lo mires. Entonces, si vos te ocupás de esos dos, ¿qué quiere decir ocuparte? Darles una ley y tratar de hacer como un pequeño resumen en español, citando qué es lo que se trata y tratar de hacer una referencia bibliográfica. No te preocupes, porque justamente el jueves que viene vamos a sentarnos a trabajar sobre estas cosas que hicimos para encontrar un acuerdo y ponernos de acuerdo en qué formato tienen que tener. ¿Sí? Bárbaro, perfecto. Buenísimo. ¿Listo? Bueno, entonces te quedas con esas dos. Ya Yo me todos quedo con esos tenemos... dos, sí. Perfecto, ya todos tenemos nuestras tareas entonces, ¿sí? Bien. Yo le escribo una especie de breve resumen en el grupo de WhatsApp. ¿El grupo de WhatsApp estamos todos o pongo una especie de resumen en el... Voy a poner una especie de resumen en la comisión 1, ¿no es cierto? En el psicocampus, como explicando cuáles son estas dos cosas que vamos a hacer, estas dos tareas, y avisando que el jueves que viene nos vamos a juntar para trabajar efectivamente sobre lo que hicimos durante la semana. ¿Sí? ¿Las subimos en el campus o directamente las presentamos acá o al Drive? ¿Cómo hacemos? ¿Usamos ese espacio que se creó en los foros? Mira, yo no sé, me parece que por ahí deberíamos abrir como una especie de carpeta adentro de la comisión donde cada uno puede ir poniendo el archivito de Word, donde uno tiene los resúmenes o donde uno tiene el material, como para compartirlo o que se pueda acceder desde el psicocampus. Hasta tanto tengamos la página, ¿no es cierto? Bien. Sí. Sí, igualmente, a ver, yo creo que ese mismo documento que vamos a poner en el psicocampus, también lo podemos poner en el Drive, donde uno va a poner, a ver, porque acá tenemos lo de documentos científicos, ¿sí? Perdón. Donde dice, tenemos dos carpetas, publicaciones científicas y documentos científicos. No sé si les parece que pongamos otro de sitios de internet o directamente lo de sitios de internet lo ponemos dentro de publicaciones o creamos una nueva carpeta. No, dentro de publicaciones. A ver, dentro de documentos científicos, no, dentro de publicaciones pongamos como los resúmenes, subamos el documento que hacemos, por ejemplo, sobre Save the Children o sobre el Consejo de Europa, lo subimos ahí adentro. Y a su vez los ponemos en el psicocampus también. ¿De acuerdo? Bueno, yo ahora voy a tratar de sistematizar todo esto, de escribirlo y de publicarlo en el psicocampus, para que quede como referencias para todos. Buenísimo. Yo el ¿Sí? jueves que viene rindo un final, así que no me voy a conectar, pero dejo lo que haya avanzado en el campus y lo pueden mirar ustedes, hacerme comentarios y para el otro jueves lo corrijo. Buenísimo. Dale, tranquila. Mañana no me voy a poder conectar porque justo estoy en clase. No se preocupen, mañana va a ser como una reunión técnica para hablar con el programador. Si alguna quiere venir a las 9, yo ahora después les paso el link. Bien. Pero bueno, vamos, así avanzamos, así ya le damos un poco más de entidad concreta. ¿Listo? Buenísimo. Listo. Bueno, chicas, Bárbaro. un beso Nos vemos. grande y nos vemos. Voy a detener la grabación y después la voy a subir. Saludos a todos y a todas.